Nos vamos a hablar justamente con uno de los diputados que presentó este proyecto. Estamos hablando del salteño Pablo Cosiner, que está en línea con el programa y ya lo estamos saludando. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, muchas gracias por atendernos. No, Bueno, al contrario. cuéntenos de qué se trata este proyecto y cuál es la idea, cómo se llevaría adelante esto. Bueno, el proyecto surge obviamente a partir del proceso de recesión que vive la Argentina. Siempre cuando hay un proceso devaluatorio de la magnitud que tuvo la Argentina, el día 12 en adelante ya vienen procesos devaluatorios anteriores. Las consecuencias inevitables son la dificultad en acceso a los alimentos y la dificultad en acceso a los medicamentos. Ahora, esto no se resuelve negociando planes con las organizaciones sociales que protestan en la avenida 9 de Julio en Buenos Aires. Los que vivimos en el interior del país sabemos que los procesos de recesión golpean en millones de familias que viven a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la República Argentina. Lo primero que hay que definir es si se quiere tener una política alimentaria en serio o se quiere solamente negociar en función de la coyuntura de una circunstancia política, ¿no? Nosotros queremos avanzar en un programa alimentario en serio y para eso hay que tomar una serie de medidas que nosotros definimos como un programa. Lo primero que hay que hacer es involucrar en red no solamente el Estado Nacional, sino a las provincias y a los municipios. Son los municipios, las provincias los que están en la trinchera directa de las problemáticas sociales en cada una de las localidades. Luego esos consejos consultivos tienen que definir políticas y lineamientos de acción que van desde la entrega directa de alimentos en los casos más urgentes. Planteamos la vinculación con los establecimientos escolares. Hoy muchas escuelas a lo largo y a lo ancho de la Argentina dan de comer a los niños, algunos formalmente y otros ante la necesidad de que llegan los chicos, ustedes saben bien, en muchas condiciones, a veces sin cumplir con las comidas necesarias por día. Claro. Y eso se ve en el rendimiento escolar. Entonces nosotros planteamos la escuela abierta los 7 días trabajando en las políticas alimentarias. Hablamos de los refuerzos, obviamente, de la asignación universal por hijo, porque esto tiene que ser una política universal, no puede ser intermediado por nadie. Y obviamente el aceleramiento de todos los procesos de compra por parte del Estado en lo que es alimento y medicamento, ¿no? A partir de allí, el resto de líneas de acción que deberán ser implementadas por cada uno de los consejos consultivos locales. Claro, diputado, incluso plantean un refuerzo en la asignación universal por hijo, un refuerzo dinerario. Sí, a 1.500 pesos. Nosotros creemos que hoy el proceso de devaluación que hubo licuó todos los ingresos. Claro. Y también los refuerzos de las partidas de los comedores, ¿no? De los comedores escolares. Esto va en línea con, mencionábamos antes de que comenzara a conversar, que había incluso algunas manifestaciones por parte de la Iglesia, tal vez no exactamente en el mismo sentido, pero sí en el mismo rumbo, ¿no? De la emergencia alimentaria. ¿Dialogaron con sectores de la Iglesia? ¿Están haciéndolo previamente? Sí, a ver, yo vengo de la provincia de Salta. Sí. Ustedes saben que en cada uno de los lugares del interior la vinculación es mucho más directa y entonces se permite estas cosas. Nosotros tenemos un testeo permanente no solamente con la Iglesia, con organizaciones no gubernamentales, y el hecho que no se esté pidiendo solamente desde los sectores políticos, sino desde las iglesias. El otro día la CGT también ha firmado un documento con determinadas organizaciones económicas y sociales. A mí lo que me preocupa que se habla, uno por ahí ve cómo abordan algunos sectores de la comunicación en Buenos Aires el tema y parece solamente como si fuese incómodo o no incómodo para quien vive en Buenos Aires que se corte la avenida 9 de Julio por determinadas organizaciones. Así es. ¿Y qué negociación tiene? Y bueno, pero el problema alimentario no se resuelve en esa dinámica. El problema alimentario se resuelve en todo el contexto de la Argentina, por eso nosotros creemos que tiene que haber un programa nacional en ese sentido, porque si no, bueno, si se resuelve ese proceso de negociación entre determinadas organizaciones que están en Buenos Aires y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, es como que se terminaría la cuestión, y no, esto no se va a terminar porque depende de la situación económica grave que vive la Argentina. Sí, bueno, eso también tiene que ver con una visión, ¿no?, más amplia
que por allí no siempre se tiene desde los despachos de la Casa Rosada, ¿no? En este y en anteriores gestiones también, ¿no? Que el país no se Obviamente termina en la General Paz, ¿no? obviamente tiene que ver con una visión centralista, entonces eso es lo que nos preocupa a nosotros, que alguien piense que porque determinados conflictos se resuelven coyunturalmente, el problema desaparece. No, el problema existe en toda la República Argentina, y por eso creemos que tiene que haber una ley, salvo que el gobierno se acelere, saque un decreto de necesidad de urgencia. Para estos casos sí servirían los DNU, pero si no, estamos hablando nosotros entre los distintos bloques a ver si nos generamos una sesión especial como para poder tratar estos proyectos. Bien. Diputado Javier es mi nombre, el gusto de saludarlo. Puntualmente, ¿cómo es la situación en Salta, en su provincia? Porque estructuralmente es diferente a otros lugares, mucho más lo que es la parte del este, ¿no? Tartagal, Orán, el Chaco salteño, digo, donde se mezcla mucho esto, ¿no? De índices de pobreza bastante complejos. ¿Cómo nos explicaría un poco esa situación? Bueno, nosotros de la provincia hace un tiempo ya hemos creado lo que se llama el Ministerio de Primera Infancia, que tiene como objetivo justamente trabajar en las políticas alimentarias del nacimiento y hacer un seguimiento. Tenemos un sistema georreferenciado en donde, aplicando la tecnología a las políticas sociales, se referencia la situación de las familias vulnerables y se permite el control a través de los agentes sanitarios. Eso nos ha ido permitiendo romper la curva que tenía Salta en materia de mortalidad infantil y mortalidad materna. Por ejemplo, la mortalidad materna era 8 por 10.000, hoy es 1 por 10.000, y la mortalidad infantil era 15 por 1.000 y hoy es 8, casi 9 por 1.000. Entonces, y eso tiene que ver con una política sistematizada. Ahora, la crisis golpea igual, estés preparado o no estés preparado. Lo que tenemos que hacer es, justamente el gobernador Urtubey está trabajando en lo que es los refuerzos de partidas alimentarias, haciendo reestructuraciones de partida en estos días. Tengo entendido que va a hacer un anuncio especial sobre este tema, y la situación golpea, por más que vos tengas una provincia ordenada económica y financieramente, pero cuando vos ves que cierran las pymes, cuando los pequeños emprendimientos cierran, cuando la gente no le alcanza para llegar a fin de mes, viva en Salta, en Córdoba, en Buenos Aires o en Formosa. En algunos lugares hay determinados tipos de actividad, en otros no. Algunos son más industriales como ustedes, otros somos más de economías primarias y turismo y otras cuestiones más regionales como nosotros, pero bueno, la crisis golpea a todos por igual, ¿no? Y en términos políticos, ¿por qué esto de la hiperpolarización es una cuestión tan latente en estos tiempos en la Argentina? Usted pertenece a un espacio político que tomó fuerza a principio de año como ser una tercera vía alternativa y de repente terminó perdiendo un poco ese peso. Actores importantes se fueron a cada uno de los sectores hiperpolarizados. ¿Por qué piensa que sea eso en términos políticos en la Argentina y no se puede romper? Y porque es una cuestión que evidentemente va a llevar más tiempo. Igualmente creo que la polarización se acaba de romper en la Argentina. El 11 de agosto ya hay un extremo de ese polo que ya no existe como una fuerza política competitiva. Creo que Cambiemos y el presidente Macri ha dejado de ser una alternativa política, y ahí es donde creo que surge una fuerte posibilidad para el consenso federal y para fórmula de Roberto Labaña y Urtubey posesionarse nuevamente hacia las elecciones generales. Creo que la figura de Roberto Labaña alcanzó en estos días un protagonismo muy importante, porque a mi humilde entender creo que es la persona adecuada para gobernar la Argentina en estos momentos de crisis. Es la única fórmula que ha presentado un plan económico antes de la elección y lo ha vuelto a reforzar después con propuestas muy claras. Una de ellas es el programa alimentario, otra fue el primero que empezó a hablar de la necesidad del proceso de renegociación de deudas en la Argentina, con lo cual nosotros somos muy optimistas del crecimiento que pueda tener este espacio hacia el futuro. La Argentina, sea con quien sea, necesita urgente salir de esa polarización y de esa grieta que ha quedado demostrado ahora, ¿no? Que no deja gobernar, que te lleva todo el esfuerzo, la atención en plantear las diferencias, y al gobierno le sirvió la grieta para las elecciones, pero no le sirvió para gobernar. ¿Usted cree, como hay algunos ya desde hace algún tiempo, que piensan que si el oficialismo pierde la elección va camino a desintegrarse esa fuerza política con sus aliados y demás? Yo creo que sí, creo que digamos, por ahí no
yo no soy muy partidario de hablar de otras fuerzas políticas, pero creo que el proceso indica eso, ¿no? Por lo que uno escucha, por lo que uno habla con los actores, creo que hoy están haciendo mucho esfuerzo para poder seguir consolidados, pero creo que hay un futuro que creo que es de reorganización seguramente de ese espacio político. Hay posibilidades, por último, la última, hay posibilidades de que desde Consenso Federal se terminen sumando a un posible gobierno de Fernández, de que se abra un diálogo allí, un puente. Mira, nosotros lo que estamos planteando ahora es fortalecer nuestra posición. Creo que podemos crecer mucho, y esto tiene que ver no solamente por incluso poder quedar constituidos como una segunda fuerza política en la Argentina, sino también por la representación parlamentaria, claro, porque también se eligen legisladores nacionales, también hay que controlar al gobierno que viene. Ha quedado probado en la Argentina que no son buenas las mayorías automáticas, entonces también los argentinos tienen la posibilidad de equilibrar poder en las próximas elecciones, y creo que nuestro espacio de Consenso Federal y de Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey plantean también hacia futuro la continuidad de esta idea política. Entonces hoy no estamos pensando en integrar ningún gobierno ajeno, sino en fortalecer nuestra propia posición. Bien. Diputado, sí estamos dispuestos sí, a dialogar como sí, lo hicimos siempre, ¿no? Porque con este gobierno, a mí me toca presidir el interbloque Argentina Federal, donde están vinculados los gobernadores peronistas que están en gestión, y siempre nosotros, más allá de las diferencias, pudimos priorizar el diálogo por sobre apostar al fracaso de un gobierno. Bien. Diputado Cosiner, muchas gracias por estos minutos, ha sido muy amable. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Que ande muy bien.